Hermanos, por favor, dirijámonos a Romanos capítulo 8 y nos posicionaremos, ¿ya está grabando? Y nos posicionaremos en el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hace un momento nuestro hermano Giancarlos hizo una lectura desde el versículo 28 hasta el versículo 36, y esta ya es una porción larga, no es toda la que vamos a estar exponiendo hoy. No obstante, mis hermanos, al pueblo de Dios siempre le será provechoso escuchar la lectura de la palabra de Dios. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos en atender a la primera parte del versículo 28. El título que lleva esta enseñanza, este sermón, es La providencia divina y el bien de su pueblo. La providencia divina y el bien de su pueblo. Dice así Romanos capítulo 8, versículo 28 en su parte A. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin lugar a dudas, mis hermanos, estoy seguro que este es probablemente uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Es más, es probablemente uno de los versículos más usados por todas las personas. Y generalmente este versículo se utiliza cuando se trata de ayudar a una persona en tiempos de aflicción o en tiempos de necesidad. Mira, estás pasando por una situación difícil. Bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es algo que solemos decir. Ahora, estando esta preciosa verdad contenida en las Escrituras, pues es importante que los hombres la utilicen para su beneficio. Sin embargo, la situación es que muchos hombres utilizan esta verdad escritural sin entender lo que ella realmente quiere decir. Es más, algunos utilizan Romanos capítulo 8, versículo 28 como si se tratara de una pócima secreta que se puede tomar cada vez que se quiera y voilà, los problemas se han solucionado, pero desconocen lo que el texto realmente quiere decir. Entonces podemos decir que en relación a este famoso versículo tenemos un problema. No que el versículo sea un problema, sino la forma en la que muchos a lo largo de mucho tiempo han utilizado este problema, la forma desmesurada y desproporcionada como lo han utilizado. Eso sí supone un problema. ¿Por qué supone un problema? Porque muchos hacen uso de Romanos capítulo 8, versículo 28 de forma mecánica, de forma plástica, lo hacen con un tono liviano y sobre todo, más terriblemente aún, con un gran desconocimiento de lo que el texto está indicando. Así que es importante, mis hermanos, que en este tiempo de estudio de la palabra del Señor nos dediquemos a estudiar esa primera parte del versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es lo que quieren decir estas palabras? Una vez hayamos estudiado su generalidad y su particularidad, quiera el Señor nos conceda hallar en estas tiernas palabras una aplicación también para nuestras vidas, para que sepamos entender cómo es que todas las cosas nos ayudan si es que realmente amamos a Dios. Para empezar a ponernos en contexto, es importante que recordemos, hermanos, esto yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es importante que nunca lo perdamos de mente. Si perdemos de mente el contexto, difícilmente vamos a entender lo que el texto está queriendo decir. Y el versículo 28 que estamos estudiando está en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo en Romanos 8? Bueno, está diciendo, mira, a través de este capítulo, entendiendo lo que dice este capítulo, viviendo lo que dice este capítulo, tú puedes estar seguro de que realmente estás unido a Cristo, y si tú estás unido a Cristo, entonces realmente tú eres un hijo de Dios. Es más, si nosotros recordamos lo que el apóstol Pablo dijo en los últimos versículos que aquí hemos estudiado, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que las aflicciones de esta vida son ciertamente una evidencia de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en el versículo 26 y 27? Que decíamos que lo que decía el versículo 26 y 27 estaba ligado con lo que decía el versículo 16 y 17. ¿Y qué decía el versículo 16 y 17, 26 y 27? Bueno, que los creyentes, estoy refiriéndome aquí a 26 y 27, somos asistidos por el Espíritu Santo en medio de nuestras debilidades.
El apóstol Pablo dice que estando desequilibrados por momentos difíciles, por situaciones difíciles, abrumados por las malas noticias, es probable que no sepamos cómo pedir como conviene a nuestro Padre. Bueno, y allí dice el texto que el Espíritu Santo en ese momento intercede por nosotros con gemidos indecibles, inclinando nuestro corazón a pedir como conviene delante del Dios Padre. Pero ahora noten esto, hermanos. El tema que el apóstol Pablo viene desarrollando en esta sección de Romanos capítulo 8, desde el versículo 16 en adelante, está estrictamente ligado al sufrimiento, estrictamente ligado al dolor. Si ustedes miran el versículo 16 y 17, dice: mas si padecemos juntamente con él, seremos glorificados. Y de ahí introduce el tema del padecimiento, y en adelante todo el tiempo ha tocado el tema de vas a estar lleno de aflicciones, vas a estar lleno de situaciones que te van a abrumar. Bueno, en ese momento el Espíritu va a interceder por ti con gemidos indecibles, y todo el tiempo ha dicho: mira, vas a enfrentar situaciones difíciles. Ese es el tema que él viene desarrollando, cómo estos sufrimientos revelan una realidad interna que ha ocurrido en nosotros, y es que somos hijos de Dios, que hemos sido regenerados. Ahora, con eso en mente, quiero que atiendan esto. Desde el versículo 28 hasta el versículo 30 hay otra unidad de pensamiento. Esta podríamos decir que es la séptima unidad de pensamiento que encontramos en este capítulo. Pero nosotros vamos a estudiar esta séptima unidad probablemente en 2 o 3 sermones, y este es el primero de esas exposiciones. ¿Qué es lo que dice esta unidad que vamos a estudiar aquí, o esta parte de la unidad? Bueno, que sabemos que los que aman a Dios, a ellos todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo en estas breves líneas nos expresa lo siguiente. Recuerdan, ¿cuál es el tema de Romanos capítulo 8? La seguridad que los creyentes tenemos en Cristo de nuestra salvación. Y ahora, en el versículo 28, por decirlo de alguna forma, el apóstol Pablo empieza a llevarnos hasta lo más alto de su exposición, en algo que podríamos decir es como el crescendo dentro de esta armonía que se ha desarrollado en el capítulo 8, como que empieza a llevarnos al clímax de nuestra seguridad. Y en otras palabras, entonces dice el apóstol Pablo que nuestra máxima, o la expresión de nuestra máxima seguridad que tenemos los creyentes, es que todo lo que Dios ha obrado en nuestra vida, lo ha obrado para nuestro bien. ¿Qué anuncio tan espectacular es este? ¿Qué anuncio tan espectacular es este, mis hermanos? Que nuestro Dios obra para bien nuestro. Y eso significa que Dios obra para bien nuestro en todas nuestras debilidades. Dios obra para bien nuestro en todas nuestras perplejidades. Dios obra para bien nuestro en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras pruebas. Hermanos, Dios obra para el bien nuestro en los tiempos productivos, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de bien. Pero Dios también obra para el bien nuestro en los tiempos de aflicción. En general, Dios obra para bien en todo momento para los suyos. Los malos tiempos también están bajo el control providencial de Dios. ¿Y a quién les benefician estas cosas? Bueno, a los que aman a Dios. ¿Y qué cosas obran para bien para los que aman a Dios? Todas las cosas, mis hermanos. Los buenos tiempos y los malos tiempos obran para bien para aquellos que verdaderamente aman a Dios. Que todas las cosas nos ayuden a bien, entonces, mis hermanos, significa que en tanto las cosas buenas que decimos, wow, es evidente que eso me ayuda, como las cosas malas, hermanos, todas estas cosas han ocurrido en nuestra vida con un propósito santo. Es decir, nada de lo que ha ocurrido en tu vida está por fuera del dominio y de la voluntad de Dios. Todo ha ocurrido porque así el Señor lo ha permitido, y si tú amas realmente a Dios, entonces todo eso, aunque parezca en principio muy doloroso, todo eso ha ocurrido para tu beneficio. En otras palabras, debemos afirmar que todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre porque así Dios lo ha dicho, porque así lo ha permitido, porque así lo ha planeado y porque así lo ha ejecutado. ¿Para qué? Para su propia gloria, y segundo, para beneficio de los suyos, para beneficio de su iglesia.
¿Cómo definimos esto en teología? ¿Cómo definimos que Dios tenga el control sobre todas las cosas y que todo lo que ocurra bajo ese control de Dios? Bueno, eso se define como providencia, la divina providencia de Dios. Por eso el sermón tiene por título La providencia divina y el bien del pueblo de Dios. Pregunta, ¿qué es la providencia? ¿Qué significa el concepto providencia o providencial? Bueno, como los estudiantes del seminario van a entender mi comentario, y es que providencialmente hoy estamos estudiando la providencia en el culto. ¿Por qué? Porque el martes pasado empezamos a estudiar el tema de la providencia en el seminario. ¿Qué es la providencia? Preguntará alguno. Quiero leer, mis hermanos, una definición histórica que hay sobre la providencia, que la podemos extraer de nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689, que dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, escuchen esto, sostiene, dirige, dispone y gobierna, ¿qué? A todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Wow. ¿Qué significa providencia? Que Él sostiene, que Él dirige, que Él dispone y que Él gobierna todas las criaturas y las cosas. Desde la cosa más pequeñita que tú te puedas imaginar, está bajo el control de Dios, hasta el evento más grande y potentoso que puedas imaginarte, eso también está bajo el control de Dios. Desde si se cae un pelo de tu cabeza hasta quién será el presidente de nuestro país, todo esto ocurre bajo el control providencial de Dios. Todo, mis hermanos, ocurre bajo el control providencial de Dios. Así que cuando nosotros nos referimos a providencia, estamos haciendo un énfasis al hecho de que todo lo creado, ya sea visible o invisible, todo opera bajo la estricta supervisión y control de Dios. Es decir, no hay nada que opere bajo el control providencial de Dios en los cielos. El puritano John Flavel, respecto a este asunto, dice: Él es el gran sostén y consuelo de los santos, refiriéndose a Dios, en todas las aflicciones que les acontecen aquí. De modo que hay un sabio espíritu asistiendo todas las ruedas en movimiento. Es decir, todas las ruedas que se mueven en el mundo se mueven porque Dios así providencialmente permite que ocurra. Y luego agrega: y gobierna las más excéntricas criaturas y sus más perniciosos planes hacia soluciones benditas y dichosas. Y agrega: y ciertamente no valdría ni un poco la pena vivir en un mundo desprovisto de la presencia de Dios y de su providencia. Hermanos, qué desesperanzador sería para nosotros vivir en un mundo que no se entienda bajo una cosmovisión providencial. ¿Quiénes viven en un mundo que no entiende una cosmovisión providencial? Bueno, los deístas. Los deístas dicen: mira, Dios creó el universo, Dios creó el mundo y lo echó a andar, se retiró y lo dejó a su suerte, y allí el mundo se está gobernando a sí mismo. Qué desesperanzador, mis hermanos, es pensar de esta forma. Es una forma descorazonada que no trae más que desconsuelo a nuestro corazón. Pero cuando nosotros leemos textos como este de Romanos capítulo 8, versículo 28, naturalmente una lectura delicada del texto nos evitará caer en la insensatez de creer que Dios creó todas las cosas y las dejó a su propia suerte. Estos textos, mis hermanos, no solamente nos recuerdan que Dios tiene el poder para crear y echar a andar el mundo, sino que Dios tiene el poder para gobernar cada aspecto de su creación, para sostener desde el principio hasta el fin todas las cosas. Textos como estos, hermanos, nos recuerdan de la abundante misericordia de Dios en organizar todos los eventos para la gloria suya y para beneficio de aquellos que le aman. En otras palabras, hermanos, todo lo que ha ocurrido en este mundo, todo aquello que te ha involucrado a ti, sea cosas buenas o cosas malas, Dios en su sabiduría lo ha permitido para que tú te acerques más a Él.
Hermanos, si esto no queda claro por definición, ciertamente debe quedar claro por ejemplos. Ver la providencia de Dios no es difícil. O piensen, por ejemplo, en esto: los cuidados que Dios tuvo de todos nosotros cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre. Todos nosotros, mis hermanos, fuimos guardados por Él. El Señor nos sostuvo, a la mayoría probablemente a los 9 meses en el vientre de nuestra madre, y nacimos sin mayores complicaciones ni aflicciones a nuestra salud. Y todo esto, toda esta preservación que el Señor hizo en el vientre de nuestra madre, que si lo pensamos bien es milagrosa, o sea, como un niño vive dentro de otra persona y crece y se desarrolla, si lo pensamos bien es milagrosa. Todo este control, todo este cuidado, mis hermanos, a fin de que un día naciéramos, viniéramos al mundo, le conociéramos y reconociéramos en Él al bendito Salvador. Eso hace parte de su control providencial. O piensen, por ejemplo, en la providencia de Dios que determinó el lugar y el tiempo de nuestro nacimiento. Nosotros pudimos haber nacido en una tierra hostil al Evangelio, en tiempos donde la palabra de Dios era completamente desconocida a los hombres y donde los hombres bárbaros rechazaban todo lo que tuviera que ver con una cruz. Esa pudo haber sido nuestra realidad. Pero, mis hermanos, por la gracia y la bondad y la misericordia del Señor para con nosotros, se nos concede nacer en esta nación y en esta época y bajo estas circunstancias en las que el anuncio del Evangelio circula con relativa libertad. Esa es la providencia de Dios. Pudimos haber nacido en cualquier otra época. Pudiste haber nacido en la mitad de la Edad Media, pero naciste en esta época y en este país y con esta familia, y has escuchado de la bondad del Señor en la predicación del Evangelio. ¿Y todo esto por qué? Por su providencia. O piensen en esto, hermanos, para que ustedes estén aquí sentados. Miles de actos providenciales tuvieron que ocurrir a lo largo de estos días para que usted hoy esté aquí sentado. Muchas cosas tuvieron que ocurrir para que usted esté aquí sentado. Es más, otro ejemplo más. Piensen en la salvación de los hombres. ¿Cómo Dios salva a los suyos? Por ejemplo, los soldados españoles, cuando estaban en guerra y mientras iban conquistando las ciudades alemanas, allí a la par de la guerra, iban paralelamente escuchando el Evangelio que algunos predicaban, y mientras estaban en medio de la hostilidad de la guerra, allí mismo eran convertidos. En medio de un escenario tan hostil como la guerra, Dios se valía de estos escenarios. O considera, por ejemplo, los cristianos cuando a lo largo de la historia han sufrido de persecución y a causa de esta persecución han tenido que irse a otros lugares o exiliados a otros países. ¿Y qué ha traído como consecuencia esto? Pues que el Evangelio se ha esparcido y llegará a lugares que antes era impensable. Todo esto hace parte de la providencia de Dios. Pero antes de continuar dando más ejemplos, considero que es importante que veamos la primera parte del versículo, las dos primeras palabras del versículo, que dicen así: y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, mi pregunta es esta, mis hermanos: ¿realmente sabemos esto? ¿Realmente sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Lo voy a preguntar así, mis hermanos: ¿esta es una convicción en nuestra vida? ¿Realmente tú tienes en tu mente constantemente esta realidad, que el Señor está en pleno control de todos los acontecimientos de tu vida y de la creación en general? ¿Esa es la certeza con la que tú das cada paso de tu vida? Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Me temo, mis hermanos, que lamentablemente muchos pueda que entiendan algo de esa realidad, pero no vivan con una plena certeza de ella. Es probable que algunos solamente vivan con el indicio en su corazón de que todas las cosas les ayudan a bien. Y digo que probablemente algunos tengan solamente unos indicios, porque si esta fuera la certeza absoluta que todos los creyentes de la Iglesia de Cristo tuvieran en su corazón, ciertamente quedarían desarraigadas las murmuraciones y las quejas contra Dios cuando vinieran la aflicción y los momentos difíciles.
porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Se extirparían por completo los casos de depresión en la iglesia, porque los creyentes entenderían que todas las cosas nos ayudan para bien. El pueblo de Dios no tendría tiempo para deprimirse, pues estaría completamente ocupado en darle gracias a Dios y en alabar al Padre Celestial por todas aquellas cosas buenas o malas que en su sabiduría ha permitido que ocurran para nuestro propio provecho y beneficio. Pastor, o sea que eso significa que, humanamente hablando, yo debo ver como muy buenas las enfermedades, los accidentes, el desaliento, las molestias, todas esas cosas feas las debo ver como buenas. No, mis hermanos, eso no es lo que estoy diciendo, porque naturalmente estas cosas no son buenas en sí. Es más, nosotros no tenemos el control sobre estas cosas. Si yo voy manejando y alguien se pasa el semáforo en rojo y me choca y me parte los brazos y las piernas, yo no tenía el control de las acciones de ese individuo, pero Dios providencialmente lo está permitiendo, y ese accidente con brazos y piernas rotas es para mi beneficio, si yo amo a Dios. En principio es probable que yo no lo vea y que yo no lo entienda, pero el Señor, que es sabio y que sabe todas las cosas, Él sí lo entiende plenamente. Así que no estoy diciendo que debas entender el accidente como bueno, pues porque no está bien para uno, naturalmente, tener los brazos y las piernas rotas. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando un creyente confía en esa sabiduría, en esa providencia de Dios, entonces el creyente responde frente al dolor, frente a la incertidumbre, frente a la frustración que generan todas esas circunstancias, responde con gozo y seguridad en su corazón al reconocer que todas estas situaciones han sido permitidas por aquel que es perfectamente sabio, y aquel que las ha permitido para traer gloria a sí mismo y para beneficio de aquellos que confían en Él. Me gusta cómo lo explica Calvino. Dice Calvino: aunque los elegidos y los reprobos, o sea, los no creyentes, aunque los elegidos y los reprobos sean por igual sujetos a males parecidos, existe una gran diferencia. Y aquí quiero mencionar lo siguiente: a los creyentes y a los no creyentes les acontecen días buenos. A los creyentes y a los no creyentes les acontecen días malos. Esas son las providencias del Señor. El sol sale sobre justos e injustos. Cuando llueve, la tierra se riega para beneficio de creyentes y no creyentes. Eso es providencia de Dios. Ahora, el punto, como lo veremos más adelante, es que todas esas providencias ayudan efectivamente a bien solo a los que aman a Dios. Pero por ahora escuchen esto, dice Calvino: aunque los elegidos y reprobos sean por igual sujetos a males parecidos, existe una gran diferencia entre ellos. ¿Cuál es? Dice: porque Dios, sujetando por las aflicciones a los creyentes, busca la salvación de ellos. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, las aflicciones que se desprenden de esas providencias de Dios tienen un propósito santo, y es unirnos más a Cristo. Dios, en su sabiduría, permitirá situaciones difíciles, procurando la firmeza y el fortalecimiento de nuestra fe, abriéndonos camino hacia la patria celestial. Es como si pudiéramos parafrasear el texto de la siguiente forma: Dios gobierna de tal manera todas las cosas en la vida de su pueblo, que aun las cosas que el mundo considera perjudiciales para ellos, finalmente para ellos, para su pueblo, para ellos esas cosas terminarán siendo provechosas. Hermanos amados, la realidad expresada en este texto, y es una realidad, esta realidad expresada en este texto debería ayudarnos a cómo reaccionar frente a las situaciones difíciles de nuestra vida. En medio de la aflicción, en medio de la frustración. Hermanos, ¿les ha pasado esto que ustedes tienen una mala noticia, luego reciben otra, y cuando ustedes dicen nada puede empeorar, todo empeora? Y como que hay una suma de malos momentos. Bueno, vale la pena que en medio de esas situaciones providenciales que Dios está permitiendo, te recuerdes esta verdad: no hay nadie que sea más sabio que tu Padre Celestial. No hay nadie que sea más sabio que Dios, y en su sabiduría, que es excelsa, tu Padre Celestial muchas veces usará el desaliento,
para construir algo valioso en ti. Muchas veces nuestro Padre utilizará la aflicción, o hermanos, escuchen esto, muchas veces utilizará la enfermedad para que nos conformemos, como dice el versículo 29 que estudiaremos la próxima semana, para que nos conformemos más y más a la imagen del primogénito entre muchos hermanos, es decir, para que nos conformemos más a la imagen de Cristo nuestro Señor. Así que, hermanos, con esta verdad en mente, conviene que nos digamos esto: debo considerar a las aflicciones de forma diferente, no como lo hacen los no creyentes. Cuando un no creyente recibe un diagnóstico severo de su salud, cae derrumbado. ¿Por qué? Porque su esperanza está restringida. ¿A qué restringe el no creyente sus esperanzas? A los esfuerzos médicos por crear una vacuna, por crear un nuevo antibiótico o por hacer una intervención quirúrgica que lo pueda librar de su aflicción. Mis hermanos, pero un creyente no tiene su esperanza tan restringida. Y ojo, hermanos, no estoy diciendo que no debamos confiar en los médicos y quedémonos en la casa, que nos coman los piojos hasta que nos muramos. No, estoy diciendo, hermanos, que los médicos de hecho son un instrumento de Dios en su providencia. Pero lo que quiero señalar es que la esperanza del creyente no se restringe solo a el actuar del instrumento humano. Cuando un creyente, mis hermanos, es enfrentado a un diagnóstico difícil en su salud o enfrentado a situaciones difíciles, de inmediato levanta sus ojos del quirófano y los pone en el cielo, mira a su Señor y reconoce la sabiduría de Dios en medio de esa aflicción, y entonces da gloria a su Padre porque entiende que todas estas situaciones difíciles que le están aconteciendo realmente, aunque no la entendamos en ese momento, realmente no son provechosas y no son beneficiosas. Pero pastor, ¿cómo pueden esas providencias ser beneficiosas para mí? O sea, ya lo entiendo, ya entiendo el concepto, pero en la práctica, ¿cómo puede ser beneficioso que esté enfermo? ¿Cómo puede ser beneficioso que no tenga un plato de comida en mi mesa? ¿Cómo puede ser beneficioso que el proyecto que emprendí sea un completo fracaso y esté en la quiebra? Para responder a la pregunta que es genuina, quiero poner otro ejemplo. Piensen en un hombre que ha tomado todo el fruto de su trabajo, todos sus ahorros, y lo invirtió en un negocio aparentemente seguro. Es el negocio del año. Este negocio no tiene pérdida. El mundo camina hacia la digitalización, entonces vamos a invertir en un negocio digital porque esto no tiene pérdida. Esto es lo más seguro que hay. Pero de manera, escuchen esta expresión, hermanos, de manera maravillosa, el Señor le trae una bancarrota. ¡Pum! Se cae el Bitcoin de 77,000 a $20,000. Y él compró a 50,000, ya va perdiendo 30,000. Le viene una bancarrota. Y de esta manera, con esta bancarrota, y ustedes pueden decir, ¿y qué hay de positivo en eso, pastor? ¿Está perdiendo el fruto de su trabajo? Bueno, el Señor está quitando la mente de ese individuo de una visión opulenta y codiciosa que probablemente había venido fabricando durante meses, fantaseando con qué iba a hacer con todo ese dinero, quizá incluso abandonando los medios de gracia en virtud de producir más y más dinero, desentendiéndose del día de reposo, desentendiéndose de la comunión con los hermanos, no teniendo tiempo para estar con su familia y mucho menos tiempo para pasar en la presencia del Señor en oración. ¿Por qué? Porque estaba dedicado a su negocio. Así que a través de este dolor, de esta quiebra, el Señor toma a este que es su hijo y lo reencausa, lo encarrila nuevamente para que vuelva sus ojos a aquella riqueza que es incorruptible, aquella que no depende de la variedad del mercado. Hace que este individuo ponga sus ojos en lo eterno. En un ejemplo como este, mis hermanos, podemos ver la sabiduría de Dios librando a un hombre que ama a Dios,
pero que en un punto empezó a confiar más en su cuenta bancaria que en Dios mismo. Allí Dios, guardándolo. Mira, hermanos, en esta sabiduría de Dios, en estas providencias de Dios, el Señor obrará de tal manera que nunca le permitirá la prosperidad a algún hermano, porque es probable que este hermano tenga una lucha con la codicia en su corazón, y el Señor por amor le guardará y le permitirá tener quizá lo necesario a lo largo de toda su vida. Y hermanos, no estoy diciendo que si usted en este momento está pasando por una situación difícil, este sea su caso, solamente es un ejemplo más que aporta a este argumento. Lo que quiero más bien resaltar en este punto, mis hermanos, es que la providencia de Dios actúa según su sabiduría en algunos momentos. Piensen en algo así, como una pesa que se ata a los pies de aquellos hombres que se han elevado hasta las nubes de su imaginación. En otras palabras, la providencia de Dios coge y nos baja así de los pies y nos pone contra la tierra, nos aterriza y nos hace recordar que nosotros dependemos siempre de nuestro Padre Celestial. El puritano John Flavel dice: hombres están yendo por el camino de su propia ruina y no lo saben, pero la providencia los encontró en el camino, escuchen esto, hermanos, y los preservó mediante extrañas desviaciones, es decir, cosas que no esperaban, cuyo significado no entienden hasta que el evento lo reveló. Cuando Pablo estaba aprisionado en Cesarea, el sumo sacerdote y el jefe de los judíos le pidieron a Festo que lo trajera atado a Jerusalén, esperando matarlo en el camino. Pero Festo, aunque era ignorante de la conspiración, rechazó la petición por completo y prefirió ir a ellos a Cesarea y juzgarlo allí. Mediante esta desviación, su propósito sangriento fue frustrado. Estas son las providencias de Dios. Ahora, hermanos, para entender cómo estas providencias nos han ayudado, basta simplemente con que tú le eches un breve vistazo a tu propia vida. ¿Acaso no recuerdas, mi hermano, cómo una aflicción fue la que te llevó humillado delante de Dios otra vez? ¿Acaso no recuerdas, mi hermano, cómo el Señor utilizó tu propia necedad para recordarte que tú debes vivir para la gloria de Él? ¿Acaso no recuerdas cómo en medio de tu torpeza te habías desviado y te habías endurecido en relación a la oración, al congregarte? Y cómo el Señor tuvo que tocar campanas rojas en tu corazón a través de una situación difícil para que vinieras humillado a estar en su presencia. De repente nos vimos llenos de orgullo, de arrogancia y de altivez. ¿Y qué hizo el Señor en su providencia? Nos respondió con misericordia y mandó o permitió una aflicción a fin de socorrernos del camino de torpeza que habíamos empezado a transitar. Qué maravillosa noticia es esta, mis hermanos. Es como si el Señor nos llevara de la mano. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mi hijo, cuando vamos a pasar, por ejemplo, un parqueadero, yo le digo: cógeme de la mano, hijo, porque si te sueltas te mata un carro. Entonces él me coge la mano, pero cuando él me quiere soltar, inmediatamente le echo mano rápido y le digo: no te puedes soltar. Y él va allí a regañadientes haciéndome fuerza. Nosotros muchas veces nos soltamos y el Señor dice: te va a atropellar un carro y te va a matar, así que te voy a coger duro, mi hijo, y te voy a ayudar a caminar hacia la patria celestial. Muchas veces, mis hermanos, esta aflicción providencial, escuchen, yo sé que esto en principio puede sonar fuerte, pero yo ruego al Señor, mis hermanos, para que esto traiga mucho consuelo a sus corazones y les clarifique muchas situaciones de su vida. Pero en muchas situaciones, en muchas oportunidades, el Señor, a fin de cuidarte en su providencia, te visitará en forma de enfermedad. Lo anterior, mis hermanos, de verdad que tiene que servir para botar por el suelo esa nefasta enseñanza absurda que dice que la enfermedad es una maldición y si estás enfermo es porque estás en pecado oculto. No, mis hermanos, los creyentes nos enfermamos. Y es más, muchas veces nuestro Dios utilizará esas enfermedades como una muestra de su amor y su misericordia para con nosotros. Nuestro Padre es sabio, hermanos, y muchas veces Él utilizará las indisposiciones de nuestra carne para rectificar nuestra confianza en Él, para librarnos de esta
nefasta jactancia que muchas veces podemos sentir de nuestra propia fuerza. Nos sentimos tan saludables que sentimos que no dependemos sino de nosotros mismos y que no necesitamos que Dios nos sostenga. Pero Él produce en nosotros una aflicción que trae una humillación necesaria que nos conduce en dependencia a Él. Yo estoy seguro que si todos aquí en algún momento, después de haber creído en el Señor, hemos estado en cama indispuestos, hemos allí suplicado al Señor, han sido incluso hasta tiempos hermosos en los que hemos meditado en cosas espirituales que probablemente en otro momento no. Es más, mis hermanos, voy a ir un poco más allá. Tenemos evidencias en las Escrituras de que el Señor, escuchen esto, hermanos, algunas veces utilizará nuestras reincidencias en algún pecado para enseñarnos que somos débiles. Esto no es una carta abierta a que peques a ver si el Señor te enseña algo. Algunas veces el Señor utilizará una reincidencia en un pecado que creíamos ya mortificado, hermanos, para llevarnos humillados delante de Él. Pero si yo ya había mejorado esto, ¿por qué estoy otra vez fallando? Porque allí está tu buen Dios diciéndote: te estás llenando de orgullo, te estás endureciendo, te has llenado de jactancia y ahora confías en ti más que en mí. Piensen en Pedro. Después de que él negó al Señor y fue restaurado por el Señor mismo, Pedro vino a ser mejor creyente que lo que nunca antes lo había sido. Cuando Pedro negó al Señor, toda esa jactancia, toda esa confianza carnal que él tenía, ¿en dónde quedó? Fue tirada a la basura. ¿Recuerdan allí en Mateo capítulo 26, versículo 33? Cuando dice versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, mira Pedro dándole consejos al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo, esta expresión es una forma muy hebrea de afirmar algo. De cierto te digo es una forma de decirte: mira, esto que te digo es importantísimo. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿qué le responde? Oh Señor, tienes toda la razón, tú sabes todas las cosas, ¿qué debo hacer para no cometer tal imprudencia? No, con las manos así en la cintura le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué pasó después? Negó al Señor 3 veces. Hermanos, y durante 3 días, abundantes y amargas lágrimas cayeron de sus ojos, conduciéndolo por un camino de humildad delante de Dios. Martin Lloyd-Jones dice: después de una restauración, usualmente nos pegamos más a nuestro Padre Celestial, pues hemos aprendido muchas lecciones acerca de nosotros mismos y de nuestras vulnerabilidades, las cuales nos ayudarán a mantenernos sanos y salvos en el futuro. Entendemos: wow, yo tengo esta debilidad. Yo sé que este pecado es particularmente una debilidad para mí, así que no voy a dejar de mortificarlo ni un solo día de mi vida, porque el Señor me ha enseñado a través de situaciones difíciles que no puedo ceder frente a este pecado. O escuchen, mis hermanos, lo que dice el salmista en lo que es el salmo más largo de las Escrituras, Salmo 119, versículo 67. Miren cómo el salmista confirma esta realidad. Salmo 119, versículo 67. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Antes que fuera yo humillado, escuchen esto, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, después de que fui humillado, mas ahora, ¿qué dice allí? Guardo tu palabra. Ahora lean el versículo 71. En relación a esa humillación que dice el salmista:
bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, al considerar estas poderosas verdades, ciertamente creo que ya podemos empezar a ver con mayor claridad lo que significa la expresión que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Empiezan a entender un poco más lo que significa la expresión? ¿Ven hacia dónde nos dirige el Señor? La quiebra, la bancarrota, la enfermedad, el diagnóstico contrario, el rechazo, el accidente, el desconsuelo. Todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas nos ayudan a bien. Pero ahora, mis hermanos, entendida esa parte, quiero animarlos a que consideren una parte del versículo que es fundamental y que suele ser desestimada por muchos, vista a la ligera o incluso malentendida. Porque muchos se quedan con la expresión que estamos analizando. Todas las cosas ayudan a bien. Pero el texto establece un límite. ¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Observen, hermanos, el texto establece un límite de a quienes les ayudarán todas las cosas. El texto dice, mis hermanos, que esta realidad es aplicable única y exclusivamente a aquellos que aman a Dios. Y amar a Dios, mis hermanos, no es decir, yo amo a mi papito celestial, Dios tan lindo, es mucho. No, mis hermanos, amar a Dios es vivir para Él y para su propia gloria. Amar a Dios es algo que surge de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Todas las cosas, mis hermanos, ayudan a bien. ¿A quiénes? A los verdaderos cristianos. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que tienen un nuevo corazón y por lo tanto tienen nuevas inclinaciones en su corazón, nacidas por la obra interna que Él ha hecho en nosotros. A esos todas las cosas ayudan a bien. Aunque sea un meteorito cayéndole en la casa, ¡pum! Al otro día iba a hacer cosas terribles, así que el Señor se lo llevó. Todas las cosas ayudan a bien. Lo anterior, mis hermanos, hace que podamos fácilmente deducir que el texto no puede ser indiscriminadamente aplicado a todos los hombres, ni que puede darle esperanza a todos los hombres. En medio de un funeral, no podemos decirles a los familiares incrédulos del difunto, mira, todas las cosas ayudan a bien. No, esto no es aplicable para el incrédulo, mis hermanos. Todas las cosas ayudan a bien, sí, a los que aman a Dios. Hay un límite establecido para la bondad de estas promesas y este límite es la iglesia de Cristo. Hermanos amados, esta expresión, los que aman a Dios, es una expresión hermosa que define al pueblo cristiano. Solo el pueblo de Dios, solo el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo puede ser definida con esta expresión, los que aman a Dios. Hermanos, el cristianismo supone una vida de amor entre el Dios Trino y su iglesia. El cristianismo supone, mis hermanos, más que un genuino conocimiento de los aspectos doctrinales. Es importante que tú conozcas la doctrina, es importante que conozcas de teología, pero por supuesto, desde luego que debes conocerlo. Pero es más que eso el cristianismo, porque tú puedes entender cognitivamente todas las bondades del evangelio y vivir como un incrédulo. Es más que esto, mis hermanos. El cristianismo supone una profunda relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su pueblo, su iglesia. Hermanos, esto es precioso. La iglesia de Cristo es definida como aquel grupo de hombres y mujeres que aman a Dios. Y si tú has creído en el Señor, tú estás ahí involucradito en aquellos que aman al Señor. Y si tú amas al Señor, todas las cosas ayudarán a tu beneficio. Roy Jenkins dice, un creyente no es simplemente alguien que cree algunas verdades, más bien es alguien que se implica en una vida de amor.
No podemos ser cristianos sin creer las verdades fundamentales. Es decir, no podemos ser cristianos si no entendemos la doctrina de la palabra de Dios. Pero luego agrega, pero no basta con eso, porque una mera exactitud doctrinal no constituye la totalidad del cristianismo. Es importante también, mis hermanos, mencionar que en esta bella historia de amor que estoy mencionando, en la que Dios es glorificado y su pueblo es ayudado, el primer paso en esta relación de amor no fue dado por ninguno de nosotros. Hermanos, el primer paso en esta relación de amor fue dado por Dios. Es más, es porque Él ha dado el primer paso de amor que tú y yo podemos amarle. Así lo expresa la Escritura con claridad en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Creyentes, hermanos, Él nos amó primero y ahora le podemos amar. ¿Ves que esta es una bella historia de amor? Pastor, ¿y por qué deberíamos amar a Dios? Bueno, fundamentalmente por dos cosas. Debemos amarle por lo que Él es. Tú debes amarle por lo que Él es. ¿Quién es Dios? Las Escrituras, mis hermanos, dicen que Él es clemente. Dicen que Él es misericordioso. Dicen que Él es lento para la ira. Dicen que Él es grande en misericordia. Dice que Él es bueno para con todos y cuyas misericordias están sobre sus obras. Dicen que Él sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Estas y muchas cosas hermosas más dicen las Escrituras respecto a nuestro Señor. Así que les pregunto, mis hermanos, un Dios que es tan bondadoso, tan bueno, tan excelso, tan maravilloso, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no entregar nuestras vidas rendidos delante de Él y confiar en sus providenciales designios para con nosotros? ¿Cómo no confiar en aquel que se entregó a sí mismo a morir en una cruz por nuestros pecados, declarándonos justos delante del Padre Celestial? Pregunto, mis hermanos, ¿cómo no vivir con plena confianza de aquel que es dueño de los tiempos, dueño de las circunstancias, dueños de los eventos que a nuestros ojos son mutables, pero que en realidad todos ellos están enmarcados dentro de su plan providencial para el beneficio nuestro? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo vivir en indiferencia con el Señor? Hermanos, si al cavar encontramos la perla de gran valor, ¿cómo tirarle otra vez una palada de tierra encima e irnos como si nada? Si hemos encontrado lo más anhelado, ¿cómo despreciar a ese Dios que es tan bueno? Debemos amarle por lo que es Él. Pero en segunda instancia, debemos amarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, todos nosotros y nuestros hijos que están allá arriba, todos nosotros, sin excepción, estábamos destinados a nuestra condenación. El destino que esperaba por nosotros con la boca abierta no era otro que el infierno. Pero, oh mis hermanos, Él se inclinó, Él descendió desde lo alto y se hizo hombre. Él nos rescató de las cenizas, Él nos purificó, Él nos justificó y nos incorporó en su familia celestial como hijos adoptivos. Él nos vistió de justicia. Él nos hace sentarnos legalmente en lugares celestiales. Él nos glorificó posicionalmente por medio de su sangre derramada. Este glorioso Dios del que te hablo libra de la condenación a todos los que creen, haciendo esto, sacándolos de las miserias de sus cenizas y llevándolos hasta su trono. Por eso debemos amarle, por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Has considerado todo lo que el Señor ha permitido que ocurra en tu vida
con el propósito de librarte de ti mismo? ¿Te has puesto a pensar? Mira, piensa en esto. ¿Has estado alguna vez manejando tu carro, tu moto, yendo en un bus y has dicho, uy, casito tengo un accidente? O uy, casito me atropellan. ¿Te has puesto a meditar todas las veces que el Señor te ha librado de que te maten? En un accidente, en un atraco. Yo ahora mismo puedo recordar muchas veces que he dicho, uy, esto estuvo cerca. El Señor me estuvo guardando. Piensen en esto, hermanos. ¿Pueden ustedes recordar todas las veces que el Señor los preservó de morir antes de que fueran cristianos? ¿Sabes por qué el Señor preservó providencialmente tu vida? Para que un día escucharas del Evangelio y respondieras positivamente a Él. ¡Wow! ¡Qué maravillosa noticia es esta, mis hermanos! Cuando estamos pasando por situaciones de suma aflicción, solemos experimentar amargura en el corazón y tal vez en algunos lamentables instantes podemos quejarnos deliberadamente contra nuestro Dios. Pero hermano, considera esto. No olvides nunca esto. En medio de tu aflicción recuerda que Dios gobierna, controla, dirige y sostiene al universo de manera perfecta a fin de que su iglesia le conozca a Él y le ame más a Él. Así que no pierdas la calma. El Señor está al control de todas las cosas. En otras palabras, hermanos, ninguno de nosotros llega a creer por iniciativa propia. Todos nosotros, todos, fuimos beneficiados de un perfecto y muy bien escrito plan de salvación que Dios hizo para librarnos de las fauces del infierno, y esto lo podemos evidenciar a través de todo lo que el Señor ha hecho para preservar nuestras vidas y que le conozcamos a Él. ¿Han visto ustedes ese programa de 1000 maneras de morir? El programa, bueno, eso quizás ya es para nuestra generación. Yo por allá vi a Sebas y compañía. Nuestra generación veía eso, yo vi eso muchas veces. Y el programa iniciaba diciendo que el solo hecho de bajarnos de la cama representa cientos de formas en las que podemos morir, porque hay miles de millones de bacterias en el aire, y bueno, y empieza como a contar, mira, hay muchas formas de las que pueden morir. Y el programa, el show, hablaba de gente que moría, personas que morían de formas muy extrañas. Pero el punto es que ya fuera de formas muy extrañas o a través de una enfermedad, todos en algún momento podemos dejar de existir. Y la razón por la que hemos seguido respirando y hemos sido sostenidos hasta el día de hoy es porque al Señor le plació que no muriéramos en rebeldía contra Él. ¡Wow! Esto es maravilloso, hermanos. Todos hemos sido bendecidos con alegría en algunas oportunidades o con aflicción en otras para librarnos de los caminos de perdición y para encaminar nuestros pasos hacia el trono de la gracia. Oh, mis hermanos, meditemos en la providencia de Dios. No pensemos como piensan aquellos que no tienen esperanza y dicen, las cosas pasan porque sí. No, las cosas no pasan porque sí. Nosotros reconocemos por las Escrituras que en todos los acontecimientos de nuestra vida, ya sean gustosos o no, ya sean bonitos o completamente traumantes, pastor, tú no te imaginas lo que me pasó cuando yo era niño, niña. Bueno, aunque sean situaciones difíciles, si tú hoy amas a Dios, debes saber que la mano de Dios siempre ha estado presente. Tú debes saber que nuestro Padre Celestial no es un ser distante, sino que sus hijos nunca escapan de su tierno cuidado. Padres, ¿soltarían la mano de su hijo para que corretee en un parqueadero? No. Y Dios es más sabio y más amoroso que nosotros. Así que Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Él no actúa con indiferencia. Él tiene tierno cuidado por nosotros. Y muchas veces, mis hermanos, ese tierno cuidado será manifestado en forma de aflicción. Es probable que en los momentos de triunfo te resulte fácil decir, wow, ven como si todas las cosas ayudan para bien. Ahí no es fácil. Pero recuérdate esta verdad. Recuerda tener esa misma serenidad
cuando las cosas sean turbias. Recuerda confiar en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios cuando el parte médico sea contrario, cuando la escasez o incluso, hermanos, las presiones de un gobierno tirano sean adversas para el bien común. En general, mis hermanos, recuerden que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Ahora entonces queda un par de preguntas para finalizar. ¿Puedes decir con franqueza que a ti todas las cosas te ayudan a bien? Es más, te lo voy a preguntar así. ¿Realmente se puede decir que tú amas a Dios? Es más, te lo voy a preguntar así. ¿Se puede decir de ti que Dios te ha amado para que tú le ames a Él? ¿Estás convencido de que tú has puesto tu confianza en Cristo? Si entre nosotros hay alguien que no haya puesto su confianza en el Señor, camina por la senda de la desesperanza y el descorazonamiento, porque entiende que no todas las cosas les ayudan a bien. Entiende que hay situaciones difíciles y se arranca los pelos de la cabeza de la frustración. Pero los creyentes entienden que todas las cosas les ayudan a bien. Y si tú no estás a cuentas con el Señor, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, tú debes entender esta predicación de la palabra del Señor como un llamado al arrepentimiento, como una bondad de Dios que te ha preservado y que te ha traído providencialmente hasta este lugar para que escuches el mensaje del Evangelio y vengas en arrepentimiento y fe delante de Él. Tú y yo no sabemos cuándo tú te vayas a morir. No sabemos si sea saliendo esa puerta. Así que ponte a cuentas delante del Señor. ¿Estás convencido por el testimonio de las Escrituras y por tu propia experiencia que Dios te amó a ti primero para que le amaras a Él? Repito, si eso no es así, ponte a cuentas delante del Señor. Y a mis amados hermanos que responden: oh pastor, yo estoy seguro que Él me amó. ¿Y por qué estás seguro? Porque yo le amo a Él por encima de todas las cosas. Yo sé que Él me amó porque yo le amo. Si esta es tu realidad, como lo dije al inicio del sermón, hermanos, le suplico al Señor, a nuestro Padre, para que a través de este sermón su pueblo, su iglesia, pueda hallar paz y descanso en medio de las aflicciones que nos esperan en medio de este mundo caído, al reconocer que todas y cada una de ellas están bajo su control providencial. Piensa en tu vida, piensa en los momentos difíciles, piensa en los momentos de desesperación, piensa en los momentos de frustración y de no saber qué hacer. Todas estas cosas han ocurrido bajo el control providencial de Dios, para la gloria de su propio nombre y para beneficio de su iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos.